Buenas tardes, jóvenes de la Universidad Maya, grupo D7AD de los domingos. Hoy es la clase correspondiente al domingo 1 de noviembre de 2020 de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio adversarial. Cuarta semana, es la cuarta clase. Y vamos a dar inicio con el primer tema que vamos a ver en esta primera parte del video, es el procedimiento abreviado. Como introducción y retroalimentación a la vez, si ustedes recordarán que en la clase pasada habíamos estado viendo lo que son las soluciones alternas al procedimiento. O sea, no tener que llegar hasta juicio para poder resolver una situación, pero también están las soluciones alternas y lo que se conoce como la forma determinación anticipada del proceso, que quiere decir también se puede terminar el proceso sin llegar también a juicio. Estas soluciones alternas y formas de terminación anticipada están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como habíamos visto en la clase pasada. Ya vimos en la clase número 3, tercera semana, que esas soluciones alternas son dos: los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Esos mecanismos, como ustedes ven, se le quieren llamar a ustedes acuerdos, arreglos, pero legales. No vayan ustedes a pensar cuando escuchan la palabra arreglo, es porque puede haber algún tinte de ilegalidad o de corrupción. No, llegar a un arreglo con la víctima o el ofendido por parte del indiciado, vamos a decir indiciado porque va a ser imputado, hasta que se le formule la imputación. Acuérdense que el indiciado, su categoría, vamos a decir así, su calidad, varía en cuanto a la denominación de acuerdo a la etapa en que se esté. Son 3 etapas del procedimiento: la de investigación, la intermedia o de preparación a juicio y la de juicio oral. En la primera etapa, donde se va a celebrar lo que vimos también, la audiencia inicial, en esa audiencia inicial, entre otras audiencias que van a haber en esa audiencia grande, si lo vemos así, que es la primera, está lo que es la formulación de la imputación. Ya vimos también en qué consiste la imputación, que es la comunicación que le hace el Ministerio Público al indiciado o al que va a imputar frente al juez de control para decirle que existe una carpeta de investigación en su contra por X o por Y delito, denunciado o querellado por tal persona, que la víctima es tal persona y los hechos que se le atribuyen a él son por estas circunstancias. Pues esa audiencia de imputación, entonces el indiciado ya se queda como imputado, en calidad de imputado. ¿Cuándo va a cambiar su calidad de esa denominación de imputado? En la segunda etapa. En la segunda etapa, cuando el Ministerio Público presenta su escrito de acusación, de imputado queda como acusado. Y así como acusado, va a entrar a juicio. Y hasta que se le dicte sentencia, va a cambiar de acusado a sentenciado. Ya sea que se le absuelva o ya sea que se le condene. Hablando de sentenciado dentro de ese procedimiento. Acuérdense ustedes que el procedimiento penal, este nuevo procedimiento penal, según nos dice nuestro Código Nacional, ¿dónde inicia? Desde que se presenta la denuncia o la querella. ¿Y dónde termina? Hasta que se emite la sentencia definitiva en esa instancia. Eso es todo el procedimiento. Y ese procedimiento es, como se explicó en su momento, se divide en 3. Cada etapa, en las 2 primeras, por así decirlo, tiene 2 fases. La primera etapa de investigación, recuerden ustedes, es
es la fase de investigación inicial y la segunda fase es fase de investigación complementaria. En la etapa intermedia tiene también dos fases. La fase escrita, que es cuando el Ministerio Público presenta su escrito de acusación ante el juez de control, se le va a dar vista a la defensa y al imputado para que lo conteste y también ofrezca pruebas. Acuérdense que la etapa intermedia es un filtro a lo que va a ser la etapa de juicio oral respecto a los hechos y las pruebas que se están ofreciendo. Y va a haber una fase oral, que es la audiencia intermedia, donde se van a depurar hechos controvertidos, se van a depurar también pruebas que, pues que ya no, por ejemplo, cada quien está presentando un acta de nacimiento para demostrar la edad, y sobre eso ya no hay controversia, pues ya es irrelevante estar ofreciendo una prueba a ese respecto. Tanto el Ministerio Público como la defensa están de acuerdo con ese hecho. Las pruebas que se van a admitir son respecto a los hechos que se van a probar en juicio, que son la controversia. A mí el imputado, el acusado, me están acusando de que cometí ese delito y tal día, que porque estuve en tal lugar a tal hora. Bueno, yo voy a hacer una prueba para demostrar que no es cierto. Yo no estuve ni ahí, ni mucho menos a esa hora. Tendrías que acreditar, porque nadie tiene el don de la ubicuidad. Estar dos veces en el mismo lugar, en el mismo momento. Aunque se vea como cosa de ciencia ficción, ya sea en un canal History Channel o cosas así, pero bueno, eso es ficción. Pero en materia legal, demostrar que no estabas en ese lugar, que no lo pudiste haber cometida la conducta delictuosa que se te está atribuyendo. Bueno, aquí retomando nuestra clase de hoy, lo que se refiere al procedimiento abreviado, ya les había también mencionado como ejemplo, adelantándonos a la clase de hoy, el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se hizo un procedimiento abreviado, donde él se supone que reparó el daño y nada más aceptó en el procedimiento abreviado, un requisito es que tienes que aceptar los hechos que se te están atribuyendo para que puedas tú estar sujeto a un procedimiento de esta índole. Él lo aceptó, se supone que reparó el daño, pero no creo que tanto dinero que se le estaba atribuyendo, y tuvo una sentencia, creo que de 7 años, si mal no recuerdo, para todo lo que, bueno, aquí en el Código Nacional vamos a ver hoy qué requisitos se necesitan para el procedimiento abreviado. Ya habíamos visto qué requisitos se necesitan para los acuerdos reparatorios, ya vimos también los requisitos para la suspensión condicional del proceso. Eran dos cosas que hay que cumplir: reparar el daño y cumplir con las condiciones que te va a poner el juez, o imponer, mejor dicho, el juez, para que puedas cumplir con ese, vamos a decir, ese criterio de oportunidad que tiene el Ministerio Público. Ya habíamos visto que el criterio de oportunidad del Ministerio Público es la facultad que tiene para abstenerse de ejercitar la acción penal cuando se refiere a delitos menores. Y estas soluciones alternas y forma de terminación anticipada, lo que también se busca es evitar que se esté saturando tanto el Ministerio Público como los juzgados, expedientes, así como las cárceles de gente que está detenida, está privada de su libertad. Y a través de esos mecanismos es lo que se busca. Y el criterio de oportunidad es cuando se público, bueno, para este delito yo considero que puede haber un arreglo preparatorio de reparar el daño, pero hay que cumplir las condiciones o requisitos que se señala el Código Nacional. Una vez que se cumplan con esos requisitos, bueno, adelante, hay que cumplir, hay que pagar para reparar ese daño si llegaron a una cantidad determinada por concepto de reparación. Y lo mismo pasa con la suspensión condicional del proceso. Tiene que haber una vinculación, tiene que haber dictado al imputado el auto de vinculación al proceso para que entonces se pueda dar hasta antes de la apertura a juicio oral. Ahí pueden entrar estos tres, vamos a decir, acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Y la forma de determinación anticipada es el procedimiento abreviado.
Como su nombre lo indica, abrevia. El procedimiento se vuelve más corto. Con este sistema, como vimos en la primera clase, se busca que la justicia sea más pronta, más expedita, más ágil. Por eso está, además del principio de presunción de inocencia, el principio de la oralidad, hacerlo más ágil, evitar mucho papeleo. Bueno, vamos a ver el procedimiento abreviado, repito, es la única forma que menciona el Código Nacional como determinación anticipada del procedimiento. No tienes que llegar a un juicio. Una institución importante entre las nuevas reformas constitucionales se encuentra en el denominado procedimiento abreviado, el cual consiste en que el Ministerio Público va a solicitar una pena reducida a cambio de la aceptación de los hechos por parte del indiciado, imputado, acusado. Tiene que aceptar los hechos. Es uno de los requisitos. En realidad, esto no es nada nuevo. Ya existen antecedentes de esta figura, pero ahora se clarifica y muestra con mayor intensidad como una fórmula para evitar el congestionamiento de expedientes, como se había mencionado al inicio de la clase. En el procedimiento abreviado, el imputado deberá estar asesorado por su abogado. Al aceptar los hechos que se le imputan, estos deberán coincidir con circunstancias que permitan asegurar la culpabilidad. Esto es, se trata de evitar que alguien acepte delitos que no ha cometido, solo con la finalidad de recibir una sanción inferior o simplemente por lo que puede calificarse como una conducta masoquista. O sea, si tú sabes, digo, tú inculpado, imputado, acusado, tú sabes qué fue lo que hiciste. Podrás engañar a la persona que quieras, pero no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú, el hecho de que tú sabes que tienes derecho a un juicio oral, adelante. Tú vas a decir, no lo cometí, lo voy a probar en juicio. Bueno, entonces no tienes nada que hacer en un procedimiento abreviado. Pero si tú consideras que con los elementos que ya hay te puedes obtener una pena alta en el juicio, bueno, vámonos al procedimiento abreviado, primero para ver si cumples con los requisitos, y ya con eso, adelante. Eso es algo muy importante porque va a haber una reducción de la pena de los términos que señala el Código Nacional que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en el procedimiento abreviado, el imputado debe estar asesorado por su abogado. ¿Por qué? Porque el imputado normalmente no sabe mucho de leyes y el abogado le tiene que explicar el alcance que va a tener si se somete a un procedimiento abreviado. Primero, que tiene que aceptar los hechos. Segundo, va a haber una acusación. Tercero, que tiene que renunciar al juicio oral al cual tiene derecho en su calidad de imputado o acusado. En esta tesitura, si va a renunciar al juicio oral al cual tiene derecho, que es la última etapa, bueno, entonces, pues, es sentarse a hablar con el Ministerio Público en el sentido de que, bueno, cómo están las cosas y se le va a exponer al juez de control. El juez de control va a analizar todo lo que se va a presentar, pero, ojo, hay que ver primero, por eso dice también aquí que deben de haber elementos que acrediten tanto la existencia del hecho delictuoso como de que esta persona cometió o participó en ese hecho delictuoso. Si no hay elementos, bueno, vamos a juicio, se va a caer el expediente y voy a quedar absuelto. Pero en este caso, por eso mencionaba que para no caer en una conducta masoquista, simple y sencillamente, pues, me están acusando de esto, pero yo realmente hice otra cosa. Voy a dejar que sigan en su error, pero le voy a ir a un procedimiento abreviado. No se trata de las circunstancias. De lo que se le está, por lo
por cual se le dictó el delito por el cual se le dictó auto de vinculación al proceso, debe de haber elementos, incluso aquí también se menciona que se debe formular la acusación, debe estar acusado también formalmente, como se menciona en este aspecto. Vamos a pasar al Código Nacional para que empiecen ustedes a darse cuenta qué requisitos se necesitan y vayan ustedes retomando ese ejemplo del exgobernador de Veracruz que se sujetó a este procedimiento abreviado. No olvidemos que este procedimiento abreviado es una de las formas de terminación. Bueno, una de las formas es la única que se menciona, porque las otras dos son soluciones alternas, vienen siendo arreglos, si lo vemos así, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, pues sí, vas a reparar el daño, pero, ojo, hay que cumplir con las condiciones que te va a imponer el juez de control. Puede ser 1, 2, 3, las que él considere. Bueno. El procedimiento abreviado está a partir del artículo 201 del Código Nacional. Si tienen a la vista su Código Nacional, lo pueden abrir en el artículo 201. Menciona requisitos de procedencia y verificación del juez. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para efecto de que proceda el procedimiento abreviado? Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia, va a haber una audiencia, para ver si se otorga o no ese procedimiento. Número 1, que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, como si estuviéramos iniciando la segunda etapa del escrito de acusación. Aquí es importante retomar y exponer los datos de prueba que la sustentan. Ahí se va a analizar si efectivamente dichos datos de prueba son bastantes y suficientes para que se pueda llevar a cabo ese procedimiento. Eso es para efecto de que se acredite, primero, la existencia del hecho delictuoso. Y segundo, lo que antes se conocía como la probable responsabilidad. En este caso, que la persona que se le vinculó al proceso o se le está acusando, en este caso, haya cometido el delito o haya participado en él. Por eso, no, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tiene que hacerse esto? ¿Qué pasaría en este caso, en este procedimiento abreviado, la persona, el acusado, pues incumpla o simple y sencillamente no proceda el procedimiento abreviado? Bueno, en este caso, borrón y cuenta nueva, y el procedimiento sigue donde se quedó. Pero por eso, si el Ministerio Público va a solicitar, es un requisito, el Ministerio Público va a solicitar el procedimiento abreviado. Una vez que lo solicita, se va a fijar una audiencia oral donde se va a analizar por parte del juez de control si procede o no ese procedimiento abreviado. Es ir viendo primero si cumplió con los requisitos y segundo, analizar a fondo los requisitos. Por ejemplo, si el Ministerio Público dice, sí, ahí está la acusación y hay datos de prueba suficientes que sostienen la acusación, nos va a decir, pues, vamos a ver. ¿Por qué? Porque de proceder el procedimiento abreviado va a tener que emitir una sentencia una vez que se cumplan con las condiciones que va a imponer el juez. O sea, condiciones a qué me refiero, a los requisitos para que este procedimiento abreviado se cumpla. Tiene que haber una sentencia con la reducción de la pena, que los porcentajes están también previstos en el Código Nacional. No es nada más rebajar por rebajar. No, en la medida de esos porcentajes se van a rebajar las penas,
se encuentran en el Código Nacional y precisamente en este capítulo que estamos viendo del procedimiento abreviado. Seguimos. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Ya, el delito que cometió, ¿qué pena tiene? Acuérdense que todo delito tiene una pena mínima y una pena máxima. Todo eso en la acusación se tiene que asentar, porque esta acusación, una vez de que se celebra no fuera del procedimiento abreviado, cuando se lleva a cabo la audiencia intermedia, pues ya fue el filtro, ya lo que pasó va a pasar, pero para la tercera etapa, para el funcional, que son las pruebas que sí han probado. Acuérdense también cuando vimos lo de los datos de prueba y todo, también tocamos el tema de la prueba ilícita. Esa prueba ilícita es aquella que se obtiene de una manera no legal. Hay una teoría que habla del árbol de frutos podridos, que precisamente de un árbol que da frutos podridos vas a obtener una fruta podrida. Así es la prueba. La prueba debe ser obtenida de manera legal para que conserve esa legalidad, sobre todo al momento de valorarla. Pues una prueba que demuestre mucho, o pruebe mucho, pero sí fue obtenida de manera ilegal, pues puede ir para atrás y no se le da ningún valor dado su origen ilícito. Entonces hay que cuidar también ese aspecto, cómo se obtienen las pruebas al momento de ofrecerlas. Si su fuente es legal, su origen es legal, no hay ningún problema. Pero si es ilegal, o que quieran acreditar por medio de un mensaje de WhatsApp y se roba un celular para exhibir el celular con los mensajes, bueno, ese mensaje está en un celular el cual fue robado. Y si se muestra que no fue una manera idónea de obtener esa prueba, hay mecanismos para poder obtener esos mensajes por WhatsApp, pero no así robando incluso el aparato. Continuamos. Número 2, que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Aquí es importante señalar otro de los requisitos. Ya vimos que el Ministerio Público tiene que solicitar el procedimiento abreviado, tiene que formularse la acusación, y en dicha acusación deben de haber suficientes datos de prueba que acrediten la existencia del hecho delictuoso y además, lo que les mencionaba, la participación de la persona. Otro requisito, segundo, ¿cuál es? Que la víctima o el ofendido no se oponga. Entonces dirán, bueno, ¿cómo es que se podría oponer? Pues en el caso de que ellos sientan que la garantía que se está otorgando para reparar el daño no es suficiente o no se va a cumplir, o a lo mejor nada más están mintiendo el imputado, podría haber una oposición. Pero uno de los requisitos es que no lo haya por parte de la víctima y el ofendido en este procedimiento abreviado. El número 3, aquí era lo que les comentaba, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Por eso debe de estar con un abogado, o sea, su defensor particular o el defensor de oficio o defensor público federal, para que le explique los alcances, en qué consiste el procedimiento abreviado. Eso es muy importante. Por eso lo menciona y lo vuelve a recalcar este artículo. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral. O sea,
tienes derecho a ir a un juicio oral para que se te juzgue. Ahora, no quieres, aquí está el procedimiento abreviado, pero no es porque se le esté obligando, si lo vemos así. Si la parte desea, pero ojo, con el requisito siguiente, que dice, consienta la aplicación del procedimiento abreviado, que una vez que le explique en qué consiste, ya lo enteraron de todos sus derechos. Ahí está el procedimiento abreviado, consiste en esto. Es un juicio, un procedimiento abreviado, y dice, renuncie al juicio oral. Y ya está bien, no voy a irme a juicio, renuncio a mi derecho al juicio oral. Quiero sujetarme al procedimiento abreviado. Eso tiene que ser de iniciativa del imputado, no se puede obligar. Y lo que les decía, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. Tiene que decir si efectivamente yo lo cometí, tiene que admitirlo, y así se estarían cumpliendo estos requisitos de procedencia del procedimiento abreviado. Y además, por último, el último requisito en cuanto al imputado, una vez que acepte los hechos, acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. O sea que, ok, voy a aceptar, o sea, no va a haber prueba en contrario, si lo vemos así, está el escrito de acusación, está bien, me declaro culpable en este aspecto, y sí, acepto que se me sentencie con los elementos que hay en el escrito de acusación del Ministerio Público. Que se te sentencie, no va a haber ahí debate, voy a desvirtuar, no, tú ya aceptaste tu responsabilidad, y segundo, estás aceptando además que se te sentencie con las, se puede llamar, o sea, datos de prueba que obran en la acusación del Ministerio Público. No vas a decir, eso no es cierto, no es así, no fue así, no. Estos elementos hay en tu contra, en la acusación. Bueno, que se le sentencia en base con los que tiene el Ministerio Público. Esos son, esto que acabamos de ver, en el 201, son todos los requisitos que se necesitan para que pueda proceder el procedimiento abreviado. El 202 nos va ya a ir mencionando este criterio de oportunidad respecto a la reducción. Acuérdense que de las penas, acuérdense que el Ministerio Público es el que pide que se aplique por el delito que se esté acusando, tantos años de prisión, que se aplique la mínima, se te aplique la media, se te aplique la máxima. No pierdan de vista el término que vimos también, que es el término medio aritmético, que es el que se obtiene de la suma entre la pena mínima y la máxima de un delito dividido entre 2. Y si pasaba de 5 años, acuérdense que pues, no procedía lo que era el caso de la suspensión condicional del proceso. Antiguamente se consideraba, cuando les estoy hablando antes de este sistema, hubo una época en que no se conocía como delitos graves y no graves, sino aquellos delitos que no pasaran de los 5 años de prisión. La pena media aritmética del delito no pasara de 5 años. Si pasara de 5 años, no tenían derecho ni a la fianza ni a la caución. Ya después vino una reforma en los 90s que empezaron ya a mencionarse cuáles son delitos graves y no graves, y empezó el catálogo de delitos. ¿Qué delitos se consideraban como graves? Y ahí, si se te estaba acusando, no tenían que sacarle término medio aritmético, y era considerado un delito grave, y con eso no tenías derecho para empezar a tu fianza o bien a tu caución en cuanto a tu libertad. Bueno, nos quedan de este video, ya saben, por favor,
Nos quedan 7 minutos. Vamos a continuar. Cuando se corte el video, esperamos 10, 12 minutitos para que esta grabación se convierta a MP4 para que se suba a plataforma como se ha estado haciendo en las semanas anteriores. Si alguno quiere volver a ver la clase, está en plataforma, o si alguien por su trabajo o por alguna otra circunstancia tampoco pudo estar en la clase de hoy a través de Zoom, pues también puede revisar los videos. El artículo 202 tiene por título Oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. ¿De dónde a dónde es cuando entra esa oportunidad para poder solicitar el procedimiento abreviado del imputado? A la audiencia, va a haber una audiencia, se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o el ofendido, debidamente citados, no va a impedir que el juez de control se pronuncie al respecto. O sea, si no va la víctima ofendido, esto no quiere decir que el juez no vaya a dictar su sentencia al respecto si procedió o no procedió. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en los casos de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual se le acusa. Si se dan cuenta, ¿dónde va a ser la reducción? En la parte de la pena mínima o de la máxima. Puede ser hasta la mitad, como se señala acá, cuando no sean delitos dolosos que no excedan del término medio aritmético de 5 años. Ya saben ustedes cómo se aparece el término medio aritmético. Y cuando se trate de delitos culposos o bien imprudenciales, la pena mínima podrá reducirse hasta 2/3 partes. Si no pasa de 5 años, hasta la mitad. Y en delitos culposos, 2/3 partes, pero estamos hablando de la pena mínima. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas que se están previstas en el presente capítulo. El Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. O sea, en este caso, el fiscal. Anteriormente se llamaba procurador, actualmente es el fiscal. El artículo 203 nos menciona la admisibilidad. En la misma audiencia, el juez de control va a admitir la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurren los medios de convicción que corroboren la imputación en términos de la fracción 7 del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiera realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que en su caso hubiera realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario.
Si no procede el procedimiento abreviado, borrón y cuenta nueva, y se sigue hasta donde se quedaron, todo lo que se desahogó en esa audiencia para ver si procedía, va para atrás y se sigue el procedimiento normal, el procedimiento ordinario, acusatorio. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Era lo que decía, todo lo que se va a desahogar en esa audiencia de solicitud del procedimiento abreviado se van a borrar, como si no se hubiera solicitado. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. Bueno, nos queda ya menos de un minuto. Por si hay alguna pregunta, se va a cortar, se va a convertir a video para subirlo a plataforma y en 10-12 minutos, por favor, aquí mismo los espero para continuar con el segundo video de la clase. Muchas gracias y si hay alguna duda, la pueden formular respecto al procedimiento abreviado. ¿Hay alguna duda? Sheila o Kenny. No, profesor. Ninguna, profe. Todo en orden. ¿Está claro lo que se está explicando? ¿Está claro, Kenny y Sheila? Sí. Claro, claro, profe. ¿Cómo va la explicación y todo? Bueno, ahorita se va a cortar, ahora en un instante, y continuamos. Ok, profe. Perfecto. Ok, profesor. Gracias. A ustedes.